Hola Altubers, hoy vengo a deciros que tenemos buenas noticias los que somos aficionados a la literatura de Santiago Posteguillo, porque acaba de publicar un nuevo libro titulado Roma soy yo, como pone aquí debajo, la verdadera historia de Julio César. Hay un vídeo en este canal dedicado a la obra anterior de Posteguillo y algunas otras cosas relacionadas con el cine y la literatura de los tiempos de Roma, pero para algún despistado que haya por ahí voy a resumir rápidamente esa trayectoria. Posteguillo, que es profesor, investigador, un enamorado de la literatura y también de Roma y de los tiempos antiguos en general, comenzó su carrera literaria con una trilogía titulada Africanus, que empezó así como tímidamente con El hijo del cónsul y después se prolongó en Las legiones malditas y después en La traición de Roma, donde venía a contar el enfrentamiento de los cartagineses y los romanos en las guerras púnicas, bueno, en la segunda guerra púnica, que fue la que la liaron entre Aníbal y Escipión el africano. Esta historia habitualmente ha estado contada desde el punto de vista de Aníbal, del derrotado al fin, pero en principio ganador, el cartaginés. Pero en este caso, Posteguillo nos lo cuenta desde el punto de vista de Escipión el africano, que es quien se enfrenta a él y en definitiva quien gana. Esto, como diría el propio Posteguillo, pues es como el Titanic, que ya sabemos que el barco se hunde, pero al final todos vamos a ver la película. Bueno, pues después de eso la emprendió con una trilogía dedicada a Trajano, otro emperador que empieza con los asesinos del emperador, continúa con Circo Máximo y termina con la Legión Perdida. Está ya con altas dosis de imaginación. En ambas trilogías hay personajes inventados de manera que sirvan de argamasa para todo lo que se quiere contar. Y la verdad es que Posteguillo cuenta muy bien, muy suelto, narra fantásticamente y el éxito le acompaña. Después gana el premio Planeta con Yo Julia, que es el título del vídeo anterior que mencionábamos en torno a la carrera de Posteguillo. Y tiene una prolongación en una novela titulada Y Julia retó a los dioses. Y mientras tanto ha venido haciendo algunas historias relacionadas con la literatura, volúmenes donde recoge anécdotas, vivencias, experiencias de diferentes escritores. Estos libros se titulan La noche en que Frankenstein leyó el Quijote, La sangre de los libros o El séptimo círculo del infierno. Quizá ha dejado de hacerlos, hace tiempo que no publica ninguno de estos, pero bueno, en cualquier caso, ahí está esa declaración de amor a la literatura. Y por otra parte, hay que decir que recientemente ha incursionado también en el mundo de la televisión con una serie titulada El corazón del imperio, donde da voz a las mujeres, que es verdad que tuvieron un papel importante, hablo de las traslaciones a la pantalla o a la literatura, pero que nunca tuvieron el protagonismo, un poco como lo que ocurría también en Roma, ¿no? Podía haber conjuras y actuaciones un poco por debajo de la apariencia, pero nunca estaban en primera línea. Esa serie de 6 episodios está grabada en latín, o sea, llevada a su máxima experiencia a tratar de revivir los tiempos del imperio, pues con mayor verosimilitud. Pero bueno, al margen de todo esto, lo importante es que ahora ha decidido meterse en un jaleo tremendo, contar la vida de Julio César en 6 volúmenes nada menos, lo cual calcula le llevará unos 12 años, bueno, 2 ya han transcurrido porque ha aparecido el primero, pero quedan todavía 10, y la verdad es que es una tarea bastante titánica, ¿no? Sobre todo porque yo creo que a diferencia de las anteriores historias, algunas de ellas eran muy desconocidas, la de Juliadona, por ejemplo, esta yo creo que todo el mundo tenemos una idea hecha acerca de quién fue Julio César, de algunos de los episodios más conocidos, pues su relación con Cleopatra, su muerte, la guerra de las Galias, el enfrentamiento con Pompeyo, pues todo esto parece que ya lo hemos visto en otras ocasiones y que no va a haber nada nuevo. Bueno, pues Santiago se ha arriesgado con todo eso y ha publicado este primer volumen de Roma soy yo. ¿Qué es lo que ha hecho para entrar por la puerta grande y conseguir contarlo todo? Pues abordar en principio un juicio real que enfrentó a Julio César con Dolabella, que era un sicario de Sila, el anterior dictador romano. Este juicio no quedan actas, por supuesto, se sabe que terminó de una determinada manera que no voy a desvelar aquí, pero el resto pues se lo ha inventado Santiago Posteguillo, recurriendo a algunos expertos también para ver cómo eran las leyes exactamente en aquel entonces y cuáles son las secciones del juicio que él podía utilizar para ir intercalando entre la otra historia que se narra en flashbacks. Es decir, desde el momento en que nace Julio César hasta los 23 años, va contado un poco como si este fuera un personaje secundario.
Durante el principio, pues tenemos a la madre fundamentalmente, o el padre de Julio César, o Cayo Mario, que fue un tío suyo muy importante, cosa que, como este individuo fue importante en Roma y ganó una batalla, bastantes batallas, acabó con el famoso Yugurta, por ejemplo, y aprovecha la circunstancia Posteguillo para contar una de esas batallas, que es algo que a él le gusta mucho porque las trata con mucho detalle. No sé si se inventa algunas cosas, por supuesto que se las inventa, pero bueno, en cualquier caso es muy agradable de leer. Y eso faculta para que la historia vaya yendo perfectamente mezclada entre conjuras, conspiraciones, historias de amor, batallas y todo lo que conlleva generalmente la literatura de Posteguillo. Eso en la primera parte, luego llegará el momento de la dictadura de Sila, tanto el padre como el tío de Julio César mueren, la historia continúa, ya hay algunos detalles más, pero el mismo autor reconoce que no hay muchos datos sobre la historia de Julio César en esos primeros tiempos. Es un primer volumen, como siempre muy entretenido, escrito con detalle. La verdad es que me parece que están un poquito más alargadas las situaciones que en libros anteriores, pero seguramente él ha ido pensando en cómo distribuir la acción en los 6 volúmenes. Daos cuenta que aquí hay 23 años y César solo vivió 56, es decir, tiene que contar todos esos años en 5 volúmenes, así que el resto estarán un poco más limitados en tiempo. Y por lo demás yo me lo he pasado otra vez bien, espero que vosotros también lo hagáis y yo creo que como añadido a esta recomendación que os hago para que leáis a Santiago, también podemos añadir la visión que ha tenido el cine y la literatura a grandes rasgos con la figura de Julio César y aquellos que le han rodeado, ya digo, Cleopatra, Bruto y el resto de los personajes que creemos que conocemos bien. Pero esta igual es la verdadera historia de Julio César. Ya veremos si lo es tanto. Digamos claramente que Julio César es uno de los personajes más tratados en cine, televisión y en literatura. El más tratado, de esto parece que no hay duda, es Napoleón Bonaparte. Luego estaría Jesucristo, luego estaría Adolf Hitler, luego estaría Abraham Lincoln y después estaría Julio César. Porque la verdad es que es una figura muy llamativa y con grandes posibilidades para contar su vida. Está ahí en la bisagra entre lo que fue la República Romana y el Imperio Romano. Él no llegó a ser César a pesar de su nombre, pero bueno, fue prácticamente el último antes de Octavio Augusto, que sí fue César Augusto después. Por otra parte, formó parte del primer triunvirato de la historia romana, junto con Craso y con Pompeyo, ya se acabaron los 3, y la verdad es que pues, su vida es apasionante. La verdad es que con el paso del tiempo la imagen de Julio César ha ido cambiando bastante. Por ejemplo, Dante Alighieri coloca en la Divina Comedia a César en el purgatorio, o sea, en trance de ir al cielo. Ahora parece que el purgatorio ha desaparecido, pero todavía en tiempos de Dante existía. Mientras que a los conspiradores, encabezados por Bruto, los sumerge en el 7º círculo del infierno, condenándolos. Más tarde Shakespeare pues trataría de manera ambivalente al personaje. En realidad, el protagonista de la famosa Julio César de Shakespeare es Marco Antonio, y a él dedica las mejores partes de su escritura. Y César es el tipo ese que trataba de conseguir el poder, porque está claro que en Roma todo el mundo quería tener el poder, trataba de mantener las apariencias y no se sabía si iba y venía. Pero lo cierto es que él quería ser emperador, yo creo, de manera claramente, así se ha venido explicando, y hay quien le echa la culpa de la muerte de la República Romana. Pero la República Romana tampoco era lo que entendemos ahora por una república democrática, no, allí había 4 que mandaban y el resto, pues a ver qué pasaba. Incluso dentro de la República había momentos de dictadura, como la dictadura de Sila. O sea que el paso de la República al Imperio no es tal como reflejan las palabras, sino que es casi una continuación natural, ¿no? El que tenía dinero mandaba y el que no, pues las pasaba moradas. Después de eso, durante el Renacimiento y sobre todo a partir de la Revolución Francesa, la figura de los conspiradores empieza a cobrar mayor importancia, empiezan a ser los buenos, los que se han rebelado contra el poder, y entonces el tratamiento a partir de ese momento es
más favorable a ellos que a Julio César, al que tratan continuamente de dictador, ¿no? Pero después, en el siglo XX, con el retorno de los fascismos, esa idea del líder vencedor, arrollador y capaz de salvar a la patria, volvió de nuevo a encumbrar la figura de Julio César. Entonces ha ido para arriba y para abajo de aquella manera a lo largo de la historia. Y en cuanto a su plasmación cinematográfica, yo diría que la primera película que aborda a la figura de Julio César es La muerte de Julio César, que hizo en 1907 Georges Méliès, ese mago que hizo prácticamente todo, que inventó el cine, los efectos especiales y las coristas selenitas, por ejemplo, ¿no? La muerte de Julio César es una película muda, evidentemente, con muchas licencias y que habla justamente de la muerte de Julio César. Es más famosa una que se hizo en 1914 titulada Caius Julius Caesar, de Eduardo Guascioni. Es una película donde ya se cuenta un poquito más la historia, no es simplemente una serie de estampas como hacía Méliès y ya es un poco más compleja. Pero bueno, hay una Cleopatra donde aparece, por supuesto, Julio César de Mille Jannings. En el año 34 Cécile B. DeMille hace otra Cleopatra con Paul Godard haciendo el papel de Cleopatra. Ya sabéis, DeMille era el tío que hacía aquellas cosas grandiosas, el tío que empezaba las películas con una catástrofe y de ahí iba hacia arriba. Después, en 1945, ya de una manera un poco más ajustada, Gabriel Pascal hace un César y Cleopatra con Vivien Leigh interpretando a Cleopatra y Claude Rains haciendo el papel de César. Como este actor era el inspector Renaud de Casablanca, siempre le ha dado un tono así un poco irónico, la verdad es que su Julio César resulta curioso. Y así llegamos a 1953, cuando Joseph Leo Mankiewicz hace ese monumento que es Julio César, basada en la obra de William Shakespeare. En la película, ya he dicho antes que Shakespeare encumbra a Marco Antonio, él es el protagonista, a Julio César lo matan al principio de la película, y luego va el enfrentamiento entre los asesinos y Marco Antonio. Marco Antonio es Marlon Brando, y Marlon Brando era una figura impresionante que hacía suyas las películas y los personajes, se comía la pantalla y, por ejemplo, en su famoso monólogo, aquello de romanos, ciudadanos, compañeros, no he venido aquí a elogiar a César, sino a enterrarlo, el mal que hacen los hombres le sobrevive, el bien a menudo lo entierran con sus huesos, y sigue, pues, a pesar de su aparente naturalismo, la verdad es que es muy enfático y se come la pantalla. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que Bruto está interpretado por James Mason, que es un actor mucho más contenido, pero igualmente intenso. Y el papel de Julio César lo interpreta Luis Hager, que lo hace bien, pero ya digo que no es un papel relevante. A mí es una película, y yo creo que a todo el mundo le gusta muchísimo esta película de Mankiewicz, que años más tarde, muy pocos años más tarde, hará Cleopatra. Aquella película que casi acaba con el estudio, con la salud de Mankiewicz y con toda la pera. Sirvió para que Elizabeth Taylor y Richard Burton se conocieran, se casaran, se pelearan 1000 veces, se divorciaran, se volvieran a casar. Bueno, la película de Cleopatra ha sido a veces despachada como una de romanos, pero la verdad es que es una película muy interesante y muy bien tratada. Y Mankiewicz era un hombre que trataba muy bien los diálogos y los personajes. Y aquí Liz Taylor, hay quien dice que le enseñó Richard Burton a interpretar, pero aquí Liz Taylor, por ejemplo, se opone al Julio César de Rex Harrison, que era un actor formidable, y le da la réplica de manera muy, muy convincente. Es una película quizá demasiado larga, no sin duda demasiado larga, pero sin embargo tiene momentos de gran gloria y algunos diálogos muy, muy interesantes. Eso ocurre en 1960, al mismo tiempo que se hace Espartaco. En Espartaco la figura de César es muy leve, porque César era muy joven cuando ocurren los hechos que se narran ahí, pero uno de sus compañeros de triunvirato, Craso, es el que acabó con Espartaco, que en la película es interpretado por Laurence Olivier. En la novela original de Howard Fast, la historia de Espartaco se cuenta a través de los romanos. Él no aparece. Se dice que anda haciendo campaña por allí, que ha acabado con la escuela de gladiadores, que ha hecho esto y lo otro, pero lo que le importa a Howard Fast, que era un escritor de izquierdas, era contar justamente ese trance de final de la República Romana y las ambiciones de todos estos personajes. De hecho, en la película, el personaje de Julio César, que está interpretado por John Gavin, está prácticamente para darle la réplica, pequeñas réplicas, al personaje de Craso, que interpreta Charles Laughton.
y que ya sabéis que era un actor excesivo, que se comía la pantalla, que hacía sus interpretaciones, que modulaba su voz, aunque le hemos oído casi siempre doblado, de manera extraordinaria, un gran actor, algunos dicen que excesivamente pasado, pero siempre interesante. En cualquier caso, la película Espartaco la conocemos todos y ahí queda el bueno de Julio César. Años más tarde, en la serie Spartacus, la serie televisiva, aparece también al final de la serie, porque, bueno, Spartacus serie es una primera temporada, una precuela, una segunda temporada y una tercera temporada. Al final de esa tercera temporada, con la muerte de Espartaco y todo eso, se juntan los tres personajes que van a dar pie al primer triunvirato, que ya he dicho que son Craso, el vencedor de Espartaco, Pompeyo y el propio Julio César. Después, esos personajes acabarían fatal todos ellos, muertos por las armas. Julio César se enfrenta a Pompeyo, Craso se va al este, combate contra los tribus de allí y acaba muy mal, muere su hijo, él también es ajusticiado después de perder la batalla. En definitiva, un poco la historia sangrienta de Roma, que terminaremos inmediatamente porque todavía nos quedan unos cuantos detallitos. Después de estas grandes superproducciones, la verdad es que se hacen algunas películas a principios de los 60, como por ejemplo El hijo de Espartaco, donde aparece Julio César, o El conquistador de la Galia, donde el protagonista es Julio César, o Julio César contra los piratas. La primera está hecha por Sergio Corbucci, que es un director italiano que tuvo mucha fama en su momento y no lo entiendo muy bien. Quizá por los spaghetti western que hizo, que es un género que siempre ha estado muy bien valorado por los aficionados, pero la verdad es que dan un poquito de pena estas películas. Y en esta en concreto, el protagonismo de Cameron Mitchell, que andaba es un actor estadounidense, que andaba por Italia por aquel entonces haciendo películas de vikingo, da un poquito de pena. Así que nos vamos a saltar todo esto y nos vamos a ir hasta 1970, en el que aparece Charlton Heston protagonizando el asesinato de Julio César de Stuart Burch. A Charlton Heston le interesa mucho el personaje de Marco Antonio, porque ya en 1950, en una producción ya olvidada, y cuando él todavía no era famoso, había hecho el papel de Marco Antonio y lo había representado también en el teatro y le gustaba mucho el personaje. Así que en el año 70 le dieron la oportunidad de hacer el asesinato de Julio César y se apuntó. Le permitió, como siempre, lucir torso, que por aquel entonces le gustaba mucho demostrar que a pesar de que los años seguían transcurriendo, él seguía estando cachas. Y la película, pues seguramente no pasará a la historia. Ni Jason Robards era un bruto especialmente significativo, ni Charlton Heston. Ya sé que es una presencia potente, pero yo creo que dada su fisonomía le hubiera ido mejor el papel de Julio César que el de Marco Antonio. No obstante, 4 años más tarde, volvió a recuperar el personaje y se marcó un Marco Antonio y Cleopatra, dirigido incluso por él, y rodado en España, y que tenía a Carmen Sevilla como una de las protagonistas. Estas cosas raras que en ocasiones pasan en las películas hechas en España. También estaba Carmen Sevilla en Rey de Reyes, pero no nos liemos. Bueno, pues la verdad es que Heston da el último golpe a la saga de Julio César a partir de ahí, y ya nos encontramos muy pocas, o por lo menos significativas, películas que hablen de él, hasta que nos acercamos a la televisión, a series como el Spartacus que mencionaba antes, o como Roma, donde Julio César es un personaje, digamos, secundario, pero muy presente en toda la película. Los protagonistas son 2 legionarios que luego van evolucionando y van adquiriendo cargos dentro del imperio, y bueno, pues poco a poco se cuenta esa historia, y la verdad es que gracias a la actuación de Ciarán Hinds, que es un actor también soberbio y muy puesto y muy... Hay que verle en el momento de la muerte, cómo desprecia a sus asesinos, pues la verdad es que tiene una presencia importante. Y allí justo en el cambio de siglo tenemos también algunas producciones curiosas. Hay una Cleopatra protagonizada por Timothy Dalton, que dejó el hombre de hacer James Bond porque no le convencía, y la verdad es que hizo una serie de papeles que tampoco volvieron loco a nadie. En 2001 se hizo la película Druidas, donde se viene a contar la guerra de las Galias, con Julio César interpretado por Klaus Maria Brandauer y Vercingetorix, el último caudillo galo que entregó las armas a los pies del bueno de Julio César, está interpretado por Christophe Lambert, o Christopher Lambert, depende de si rueda en inglés o en francés. Es una película un poquito ridícula, las cosas como son. Hay una serie de 2002
dirigida por Uli Edel, que era un cineasta que hasta entonces se había significado haciendo películas sociales y políticas, donde, bueno, Julio César tiene un papel importante y además, digamos, es el protagonista, pero a veces los secundarios le acaban robando la función. De hecho, es la última aparición de Richard Harris en la pantalla. Él interpreta a Sila, el dictador al que se enfrenta en principio el bueno de Julio César, y está Christopher Walken. Bien, es una serie aceptable. Esto ocurre, ya digo, a principios del siglo XX. No debemos olvidar que, mientras tanto, Julio César es una presencia casi recurrente, por ejemplo, en las aventuras de Asterix y Obelix. Lo son en los cómics, por supuesto, y también en el cine. En alguna ocasión, como por ejemplo en Asterix en los Juegos Olímpicos, el personaje es interpretado por actores como Alain Delon. Alain Delon, que por cierto hace también una actuación paródica, un tanto divertida, acerca incluso haciendo comentarios acerca de su belleza, postura y todas estas cosas que, por cierto, también hace en los cómics el personaje de Julio César. Hay otras películas humorísticas donde las que aparece Julio César, como 2 horas y cuarto antes de Jesucristo, o en el segmento de La loca historia del mundo de Mel Brooks, que son cosas divertidas y que, bueno, la verdad, pues nos sirven para aumentar la leyenda de Julio César. Pero ahí tenemos una idea bastante amplia de lo que es Julio César en la pantalla. Añadiría algunos títulos de libros, como por ejemplo el libro de Mary Beard, que es una antropóloga que ha estudiado la historia antigua y que sabe bastante de todo esto. Tenemos Los idus de marzo, de Thornton Wilder, que es un clásico de la literatura estadounidense que aborda justamente la muerte de César. Ahora mismo se está publicando, al mismo tiempo que la serie de Posteguillo, una trilogía titulada Dictador, que ha hecho Andrea Cedriani y cuyo primer título es La sombra de Julio César. E incluso podríamos hablar de la propia aportación literaria de Julio César con sus comentarios a la Guerra de las Galias, por si queremos ir al corazón de la historia, ¿no? Que nos lo cuente el propio Julio César. Pero ya sabéis que las autobiografías están teñidas muchas veces del autoelogio. Pero yo diría, y en esto coincido con Santiago Posteguillo, que la gran obra sobre Julio César sería la serie que escribió Colin McCullough, que era una autora australiana que escribió, por ejemplo, El pájaro espino, de la que se hizo una serie muy recordada, y que en 7 volúmenes cuenta la historia de Julio César desde antes incluso de su nacimiento hasta su muerte. Es también una historia muy detallada. Hace poco estuve con Santiago, pues en una entrevista, en unas presentaciones y demás, y le recordaba este caso, y él decía que sí, que a él le gusta también mucho la serie de McCullough, pero que hay una notable diferencia con respecto a su serie. Y es que a McCullough no le interesan las batallas. Ella cuenta las conspiraciones, los amoríos, el trajín político, pero la batalla dice, pues, una línea. Aquí se produjo tal cosa. En cambio, Posteguillo ha hecho del retrato de las batallas una especie de señal de identidad. En sus libros hay batallas, y batallas contadas minuciosamente. Y también contado minuciosamente el resto de las historias, porque son muchas páginas. Evidentemente este libro tiene 750, si sumamos en total nos vamos a ir a muchos miles de páginas para contar la historia de Julio César. Vamos a ver cómo nos encuentra el final, y a él mismo, porque la verdad es que es una labor titánica. Esperemos que no acabemos como con George R. R. Martin, que no acabamos de ver el 6º de los libros de Canción de Hielo y Fuego. Bueno, ahí queda la noticia, y por si no la sabíais, del comienzo de esta nueva serie, la recomendación de que leáis a Posteguillo, si es que os ha gustado antes, ya sabéis que os va a gustar, y si no, probadlo, porque es un tío muy entretenido, se le lee fantásticamente y se pasa un rato estupendo. Hasta la próxima.